Conociendo a Jesús, anunciando el Evangelio de Dios hasta lo último de la tierra, instruyendo a su pueblo en la sana doctrina y el conocimiento del Hijo de Dios. Que el apóstol Pedro era un hombre que, paciente o cómo era, más bien impaciente, ¿cierto? Temperamental. Era un hombre que era muy impulsivo y era un hombre que tomaba acciones de inmediato, era muy de inmediatez. Voy a hacer esto ya, caiga como caiga, sea bueno, sea malo, y él lo hacía. Ahí es donde le baja una oreja a Malco, porque él no medía muchas veces las consecuencias, no pensaba antes de actuar, sino que iba tomando decisiones muy apresuradas, y muchas veces se equivocaba. Hablábamos de la inestabilidad del apóstol Pedro, hablábamos de la inestabilidad, de que un día quería y otro día ya no quería. Un día decía sí y al otro día luego decía que ya cambié de opinión. Lo hizo con el Señor Jesús: yo no te negaré, pero luego ya lo estaba negando. Antes de que cantó el gallo ya lo estaba negando. Y entonces el apóstol Pedro era muy inestable, y la Biblia dice que Jesús le cambia el nombre a Pedro, que de hecho no se llamaba Pedro, sino ¿cómo se llamaba? Simón. Y entonces Simón es ese hombre inestable, Simón es ese hombre tan variable, Simón es ese hombre impaciente, Simón es ese hombre impulsivo. Pero Jesús le cambia el nombre ahora a Pedro, y Pedro significa piedra, alguien ya estable. ¿Cuántos creen que debemos de cambiar nuestra vida en el Señor? Necesitamos ser transformados de esos Simones a esos Pedros, porque también nos suele pasar a usted y a mí lo mismo, que un día queremos y el otro día ya no queremos, que un día decimos sí y al otro día ya estamos diciendo no, que un día estamos dispuestos y el otro día ya no estamos dispuestos. Viene la hipocresía entonces, porque entonces viene un momento donde digo que sí, pero frente a los demás ya tengo, es una fachada de que no es así, porque dentro de mí ya estoy cambiando la decisión. Dentro del corazón ya hay un no, pero le digo a la gente que sí, pero en realidad no va a ser un sí. Viene hipocresía, viene engaño, viene una cantidad de situaciones. Pero eso lo estudiamos en el estudio anterior. Hoy vamos a hablar acerca de algunos otros temas del apóstol Pedro, y ya son unos temas un poco más buenos, ya son unos temas un poquito más positivos, son unos temas un poquito más favorables a la vida del apóstol Pedro. El apóstol Pedro fue un líder innato, lo alcanzamos a mencionar también en el estudio anterior. El apóstol Pedro era un líder que de hecho la Biblia dice de los apóstoles, el primero es Pedro. Y no era que fuera el primero en el sentido de secuencia, de que primero, segundo, tercero, cuarto, sino primero en importancia. El apóstol Pedro era de los que más preguntaban los sermones del Señor Jesús. Usted lo ve, lee los evangelios, y Pedro era el preguntón. Pedro era el que se la pasaba ahí con Jesús preguntándole cosas. No que los otros no preguntaron, pero si usted analiza quién preguntaba más, era Pedro. Pedro era el que se metía siempre en las cosas, y eso son características de un líder. Se fue por el lado equivocado muchas veces, desatinó muchas veces, erró muchas veces, pero también le atinó en algunas otras ocasiones. Su carácter y temperamento fueron formados por el Señor. Usted y yo necesitamos formación de parte de Dios. Usted y yo necesitamos ser formados para poder cumplir el propósito de Dios. No podemos hacer las cosas en la humanidad. Haciendo las cosas en la humanidad seríamos esos Simones. Necesitamos hacer las cosas en el Espíritu. Necesitamos entender que la obra de Dios no es la obra humana, sino la iglesia es una institución divina. ¿Quién creó la iglesia? Dios mismo. La iglesia es una institución divina, y todo lo que se hace dentro de la iglesia debemos de tener la guía y la dirección del Espíritu Santo. No podemos, iglesia,
volvernos humanos o vivir una vida en la humanidad o en la carnalidad dentro de la iglesia. En el Espíritu es que usted y yo somos llamados a vivir, en el Espíritu. Hemos estado hablando un poquito acerca del Espíritu Santo últimamente y hemos hablado de que el Espíritu Santo es necesario en la vida de cada uno de nosotros. Él es el que nos guía, Él es nuestro amigo, Él es el que nos anhela celosamente, Él se contrista, etcétera. Una cantidad de cualidades que hemos estado hablando últimamente acerca del Espíritu Santo, pero en realidad es que sin el Espíritu Santo no somos nada y no podemos hacer nada, mucho menos dentro de la iglesia. El apóstol Pedro sin el Espíritu Santo era un fracaso total, era un fracaso total. Era Simón. El apóstol Pedro sin el Espíritu Santo era un Simón, no era Pedro. Ya Jesús le había cambiado el nombre, pero seguía siendo un Simón. Seguía siendo un Simón porque en su carácter no había sido transformado, su temperamento no había sido transformado. Incluso en el jardín del Getsemaní, ahí todavía vemos al Simón diciendo: no te negaré y voy a dar mi vida por ti, y luego en la noche negándolo allá 3 veces. No habían pasado mucho tiempo, muchas horas después de haber prometido eso, cuando ya lo estaba negando. Vamos a ver algunas características del apóstol Pedro en donde vemos una transformación. Mateo 17:25 dice la palabra de Dios lo siguiente. Mateo capítulo número 17 y versículo número 25. Aquí ya lo tenemos proyectado, usted puede buscarlo en la Biblia, y dice así la palabra de Dios. Él dijo: sí. Y al entrar él en la casa, Jesús le habló primero diciendo: ¿qué te parece, Simón? Mire que le habla por Simón, ¿verdad? ¿Se acuerda que hablábamos de ese juego de palabras que encontramos en los evangelios de Simón, Pedro? Pero ¿por qué lo llama Simón si ya le había cambiado el nombre a Pedro? Porque cuando Jesús se dirige a Pedro como Simón es porque todavía le está recordando que debe de ser transformado. Cuando usted nota que Jesús se dirige a Pedro no con el nombre de Pedro, sino con el nombre de Jesús, es porque le está diciendo: yo todavía veo cosas en ti que necesitan ser cambiadas, que necesitan ser transformadas. Y aquí vemos entonces, ¿qué te parece, Simón? Jesús le hace una pregunta, y la pregunta es: los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿Le cobran, será que esos tributos o esos impuestos a sus hijos? Dice allí Jesús. Ahí le estoy tal vez agregando unas frases para entender la pregunta de Jesús. Le dice: ¿será que un rey le va a cobrar impuestos a su propio hijo? ¿O más bien le va a cobrar los impuestos a los extraños? Entonces Jesús le hace una pregunta interesante y cauciosa al apóstol Pedro. Le dice: ¿qué te parece? ¿Qué opinas tú acerca de eso? ¿Un rey le cobrará impuestos a su propio hijo, a su propia familia? ¿O será que más bien se lo cobra a todo el pueblo, por allá a los extraños? ¿Qué dice el siguiente versículo? El siguiente versículo dice que Pedro le respondió, fijo, de inmediato le respondió: de los extraños, Jesús. Esa fue la respuesta de Simón, de Pedro. De los extraños. A los extraños es a los que hay que cobrarles impuestos. A los extraños, Jesús. Jesús le dijo: luego los hijos están exentos. Entonces miremos, la respuesta de Pedro iba muy ligada a que ellos estaban esperando el rey de los cielos, ¿verdad? El Mesías, el rey de Israel. Y entonces cuando va y le pregunta Jesús, ¿a quién crees que debemos de cobrarle los impuestos? Ya teniendo el reino de Dios. Él dice: no, nosotros somos hijos de Dios, somos los judíos, nosotros somos los israelitas, nosotros somos el pueblo de Dios, a nosotros no nos tienen que cobrar impuestos. Culturalmente, ¿cómo estaba el pueblo de Israel para ese momento a nivel de impuestos? Estaban absorbidos, porque el imperio romano les estaba cobrando una cantidad de impuestos altísimos, que de hecho Mateo era uno de los que recaudaba antes de seguir a Jesús y demás. El imperio romano les cobraba muchísimos impuestos a los judíos. Años más antes, el pueblo de Israel era el que le cobraba impuestos a los filisteos, a los amonitas y todos esos pueblos que había subyugado. El que mandaba
El que gobernaba era el que le cobraba impuestos al más débil. Es decir, que el fuerte era el que le cobraba impuestos al más débil. Y entonces Pedro dice, yo ya estoy cansado de los impuestos, estoy cansado de la DIAN, estoy cansado de pagar el IVA, estoy cansado de pagar la retefuente, cansado de pagar por allá la declaración de renta. Le estoy hablando de pronto un lenguaje muy, muy actual, ¿no? Pero Pedro estaba diciendo eso, estoy cansado de pagar impuestos. Yo soy un hijo y al hijo no le tienen que cobrar impuestos. A los hijos no se les cobra impuestos, Señor Jesús. Yo opino eso. Yo opino que a los hijos no se les tiene que cobrar impuestos. Jesús le dijo, luego los hijos están exentos. Vamos a mirar ese carácter de Pedro. Ese era el carácter de Pedro, de Simón. No, yo no tengo que pagar impuestos. ¿Cómo se le ocurre? Yo soy un hijo, yo no tengo por qué estar pagando por allá impuestos. ¿Qué dice el versículo número 27? Perdón. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero, tómalo y dáselo por mí y por ti. Entonces Jesús le dice, muy bien, Pedro, los hijos están exentos, pero para no ofenderle ni nada ni de ese tipo de cosas, ve allá al mar, toma pues tu caña de pescar o las redes, etcétera, y saca un pez, y de la boca de ese pez vas a hallar dinero, y ve y paga tus impuestos, pero también paga mis impuestos. Vemos entonces la posición de Pedro y vemos la posición de Jesús frente a pagar impuestos. ¿Cuál era la posición de Pedro ante los impuestos? Que no se tenían que pagar los impuestos. La posición del apóstol Pedro ante los impuestos era que no se tenían que pagar. No. El imperio romano nos tiene del cuello con los impuestos. Eso no hay que pagarlos porque nosotros somos hijos. ¿Cuál era la posición de Jesús? Hijo de Dios que hace lo correcto. Ve y paga los impuestos. Es decir, que entonces estamos viendo a Pedro o a Simón. A Simón, porque no se está pareciendo a la actitud de Jesús, sino que más bien se está pareciendo a su viejo hombre, a aquel hombre que dice, no hay que hacer esto. Y Jesús, venga, sí hay que hacerlo, sí hay que hacerlo, sí hay que obedecer, sí hay que sujetarse a las autoridades, sí se debe de hacer ese tipo de cosas. Si nosotros nos vamos a Primera de Pedro, capítulo número 2 y versículo número 12, vamos a leerlo, por favor. Primera de Pedro, capítulo número 2 y el versículo número 12. Ya esta epístola fue escrita mucho tiempo después, ya cuando Pedro había realmente sido procesado. Ya vemos aquí a un Pedro cambiado. Y aquí dice la palabra del Señor, vuelvo y lo repito, Primera de Pedro 2, 12, dice la escritura. El apóstol Pedro ahora hablando de la siguiente manera: manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Vemos a un Pedro que ya está hablando como diferente. Está diciendo, venga, ante esos gentiles, ante esos romanos, que los romanos eran gentiles, debemos de vivir dándoles buen testimonio. Es decir, que ya no encontramos a ese Pedro o a ese Simón revolucionario diciendo, no hay que pagar impuestos, rebelémonos en contra del imperio romano y demás, sino que venga, vivamos dándoles testimonio, mostrémosles a Cristo, que tenemos a Cristo en nuestros corazones. No tanto es como ya hay un cambio en la vida de Pedro, ahí hay un cambio muy, muy grande. Pero quiero que leamos el versículo número 13, porque ahí vamos a encontrar algo más. Dice, por causa del Señor, ¿qué dice Pedro? Esto vuela la cabeza. Yo espero que esto usted lo entienda hoy. Mire, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea rey como como a superior. Venga, ¿qué le pasó a Pedro? Si el Pedro que Jesús le preguntó
¿Qué opinas tú, Simón? ¿Será que hay que pagar impuestos o no? ¿Cuál fue la respuesta que le dimos minutos atrás? No hay que pagar impuestos. Nosotros somos hijos de Dios. Nosotros no tenemos que pagar impuestos. Y ahora lo vemos diciendo que hay que someterse a esas autoridades. ¿Será que hubo una transformación en Pedro o no? Muy grande. Definitivamente hubo una transformación del cielo a la tierra. O no, más bien al contrario, de la tierra al cielo. Porque por ahí dicen de hecho eso, que en el simbolismo es de la tierra, de lo terrenal, y cambia al cielo. El que cambia del cielo a la tierra es porque al contrario se está volviendo de lo espiritual a lo carnal. Bueno, es una aplicación solamente, porque cuando el que cambia de la tierra al cielo es porque se está volviendo más espiritual. El que cambia del cielo a la tierra se está volviendo carnal. Bueno, alguien un día me dijo esa aplicación, ese comentario. Pero lo cierto es que Pedro tuvo una transformación muy grande. Lo cierto es que el apóstol Pedro, lo vemos que antes decía, no nos sujetemos, rebelémonos, y él era el que sacaba la espada, ¿se acuerda? Por eso fue que le voló la oreja ¿a quién? A Malco. Estoy dispuesto a pelear contra el imperio romano por ti, Jesús. Y ahora está diciendo, por amor del Señor, sometámonos a las autoridades terrenales. ¿Esas autoridades terrenales habían cambiado? No, el imperio romano seguía siendo el imperio romano. Pero el que había cambiado no era el imperio. El que había cambiado ahora era Pedro. Mujeres que de pronto puedan llegar a decir en algún momento, o que en tiempo atrás hayan dicho, yo no me le voy a sujetar a ningún hombre. Ahí hay una mujer que se llama Simón, o pues obviamente dándole el aplicativo de femenino, Simona. No ha sido transformada. Pero luego de tener esa transformación va a decir a otras mujeres, por el amor al Señor, sujetémonos a los hombres. Wow, ¿qué le pasó a esta mujer? ¿Qué le pasó? Que ya no se llama Simón, sino que ahora es Pedro. Ahora está firme en la palabra de Dios. Ahora está como una roca inamovible. Ha conocido a Cristo, ha sido transformada, ha sido renovada, ya no es inestable. ¿Cuántas cosas nos pueden llegar a suceder en nuestras vidas de la misma manera? ¿Cuántas opiniones pueden llegar a caber dentro de nuestra cabeza por esa índole o ese estilo de respuesta? Oh, yo no tengo que congregarme. Simón, ya después de ser procesado, oiga, sí, debo de congregarme. No es que Dios y yo no me le sujeto a ningún pastor. Simón, después de que entiende lo que dice la palabra, ay, venga, entiendo que los pastores han sido puestos como autoridad en la iglesia, me someto en el Señor, claro está, me sujeto en el Señor, en las instrucciones que sean obviamente bíblicas y demás, porque es lo que manda la palabra. Ya ahí hay un Pedro, ahí hay un Pedro en la sujeción, ahí hay un Pedro. Miles de ejemplos podríamos colocar por la misma índole. Es que a mí nadie me tiene que decir lo que yo tengo que hacer. Sí le tienen que decir. Así no sea nadie, la misma Biblia le tiene que decir qué tenemos que hacer. Entonces uno no puede tomar esa acción o esa posición, más bien. Ahí hay un Simón. Pero cuando entiende que la palabra de Dios nos va a decir qué tenemos y qué no tenemos que hacer, o qué debemos y qué no debemos de hacer, ahí hay Pedros, ahí hay transformación. Necesitamos ser transformados. ¿Qué fue lo que cambió a Pedro? El Espíritu Santo. Hemos sido enfáticos de que antes del Pentecostés Simón era, y después del Pentecostés Pedro fue. ¿Sí me lo hice entender, verdad? Antes del Pentecostés veíamos a un Simón inestable y humano y carnal, pero después del Pentecostés por fin podemos ver en la Escritura a un Pedro hablando de esta manera, ya firme, ya estable, haciendo la voluntad del Señor, hablando como Cristo hablaría. Por eso fue que Cristo ahí en Mateo le dijo, ve y paga los impuestos, eso es lo correcto. Y él, pero es que yo soy un hijo, los hijos no pagan impuestos. Ve y paga los impuestos. Aquí ya no está Jesús presencialmente, ya murió, resucitó y ascendió, pero ahora Pedro ya ha sido transformado. Sigue diciendo el versículo 14. Y ya a los gobernadores, como por él enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen
bien, también está diciendo que hay que sujetarnos a los gobernadores. De pronto no vamos a escudriñar muy al pie de la letra esto, solamente estamos resaltando las respuestas de Pedro diciendo que hay que sujetarse pues a las autoridades, a los gobernadores. Siguiente versículo, versículo número 15, porque esta es la voluntad de Dios. Entonces mire que aquí Pedro está diciendo, no, es que la voluntad de Dios es esa, ya entendí cuál es la voluntad de Dios y yo me voy a sujetar a la voluntad de Dios. Ya como que guardé la espada y ya no le voy a volar la oreja a ningún malco por ahí, ya no voy a hacer mi voluntad. Ahora he entendido que hay que hacer la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Entonces Pedro está diciendo, cuando hacemos el bien, hacemos callar la ignorancia de los insensatos. Yo antes pensaba que no teníamos que pagar impuestos y que teníamos que rebelarnos en contra del imperio romano, pero ahora entiendo que hay que darles testimonio. Ahora entiendo que haciendo el bien vamos a hacer callar la ignorancia de aquellos insensatos que nos han oprimido, como lo ha sido el imperio romano. Ese Pedro fue transformado, vuelvo y se lo digo, totalmente. No fue solamente un 50%, fue 100% transformado el apóstol Pedro. Fue 100%. Versículo número siguiente. Como libres, mire que él lo está entendiendo, yo soy libre, ya cambié la mentalidad de que soy un esclavo del imperio romano. Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo. Claro que aquí está hablando de un contexto espiritual, ¿verdad? Somos libres, pero yo no voy a tomar esa libertad con la que Cristo me ha hecho libre para ir a hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Ya dejé de ser un siervo del imperio romano, ahora le soy un siervo de Dios. Ahora soy un siervo de Dios. Me considero libre, pero ahora soy siervo de Jesucristo. Considero que ya no soy un esclavo del imperio romano, pero ahora considero que soy un siervo, un esclavo por amor, como lo llegó a decir el apóstol Pablo en un momento de su vida, pero de Cristo. Siguiente versículo. Honrad a quienes, a todos, amad a los hermanos, temed a Dios y honrad. Mire, está diciendo que honren al rey. Me estoy tomando la molestia de dar lectura a todos estos pasajes porque es que vemos un lenguaje de Pedro muy diferente. Está diciendo que honren al rey, al César, a Pilato o a quien estuviese de turno en el gobierno. Ese no es el Pedro de los evangelios. Ese no es el Pedro de los evangelios. Definitivamente Pedro fue transformado. Definitivamente Pedro fue transformado. Examínate, y yo también me tengo que examinar qué cosas necesitan ser transformadas en mi vida, porque de pronto yo estoy hoy caminando en el mar. El Pedro, sin ser transformado, llegó a caminar en el mar. Usted lo ve, caminó en el mar y bueno, etcétera, después se hundió y lo que sea. Ese Pedro usted lo ve haciendo muchas cosas para el Señor buenas y que se resaltan, pero todavía no ha sido procesado. De pronto usted y yo pareciéramos tal vez ser semejantes a ese Simón o a ese Pedro, que aún hemos podido llegar a caminar en el mar, es decir, hemos visto milagros de parte del Señor, hemos servido al Señor, pero que todavía falta procesamiento en nosotros, todavía falta cambiar. Piense por un momento qué conceptos todavía hay en nosotros que no son de un Pedro, sino de un Simón. ¿Qué conceptos todavía pueden llegar a ver en nuestras vidas que no son de un Pedro, sino todavía de un Simón? Estos son los conceptos de un Pedro, los conceptos de Dios, la voluntad de Dios. Último versículo de esta epístola de Pedro. Dice: criados, estad sujetos con todo respeto. Está diciendo, los criados tienen que respetar a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. El Simón de antes, ¿qué hubiese hecho ante un amo difícil de soportar? ¿Qué hubiese hecho el Simón de antes? Ese Simón revolucionario que no se dejaba de nadie y que sacaba la espada. ¿Usted cree que se hubiese sujetado a un amo difícil? No. El Simón de antes no se le hubiese sujetado a un amo difícil.
y tampoco hubiese aconsejado que se sujetaran a un amo difícil. El Simón de antes ese era el que vengan para acá, saquen las espadas y vamos a pelear. Pero el Pedro transformado lo vemos diciendo: sujétense, así su amo sea difícil de soportar, tenga paciencia y sujétesele, respete a su amo. Habla de respeto, habla de sujeción, habla de amar. Ese Pedro fue muy transformado. ¿Quién puede transformar a sus hijos? Dios. Si Dios transformó a ese Pedro, ¿será que no va a poder transformar a ese hijo? Pastor, es que mi hijo no me hace caso. Y yo no creo que sea tan rebelde como Pedro. Pedro era bien rebelde. Es que Pedro era muy rebelde, de verdad que sí. Ahorita vamos a leer otros textos bíblicos donde nos da luz de que Pedro era cosa terrible. Pedro no le hacía ni siquiera caso a Jesús mismo, que estaba ahí al lado. Pedro le llevaba la contraria. Pedro era hacer las cosas a su manera. Pero el único que lo transformó fue el Espíritu Santo, fue Dios. Él es el que puede transformar tu vida, Él es el que puede transformar a tu familia, Él es el que puede transformar a los tuyos. Es Dios, iglesia, el que puede transformarnos a cada uno de nosotros. Amén. ¿Qué dice el Evangelio de Juan, capítulo número 18 y el versículo número 11? Vaya por favor y búsquelo. Juan, capítulo número 18 y el versículo número 11. Búsquelo por favor allí. ¿Qué dice la palabra del Señor? Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, no la he de beber. ¿Qué había hecho Pedro en ese momento? Lo que le acabo de decir: sacar la espada delante de Jesús. Jesús, venga, que es que no es así. Meta esa espada, guarde esa espada. No es así. ¿A cuántos de nosotros de pronto Jesús le puede estar diciendo exactamente lo mismo? ¿A cuántos de nosotros el Señor Jesús le puede estar de pronto diciendo las mismas palabras? Venga, que guarde esa espada, que no es así. ¿A cuántas mujeres de pronto el Señor no le podría decir: guarde la escoba, no le pegue al marido, que así no se lo va a convertir? Quédese más bien callada, no le eche cantaleta, que con cantaleta no se lo va a ganar para Cristo. ¿A cuántas mujeres de pronto el Señor no les hablaría? ¿A cuántos hombres también el Señor no le hablaría? No es de esta manera, es de otra manera. Que las cosas no son como usted piensa, las cosas son diferentes. Las cosas se deben de hacer de manera diferente. ¿Cuántos creen que las cosas se deben de hacer de una manera diferente? Se deben de hacer de una manera diferente. Se deben de hacer no a mi manera, sino a la manera de Dios. Las cosas se deben de hacer a la manera de Dios, iglesia. Las cosas no se deben de hacer a nuestra manera, sino a la manera de Dios. Volvamos por favor a Primera de Pedro, capítulo número 2, nuevamente, pero ahora al versículo número 21, para contrastarlo con este versículo. Lo vamos a contrastar con este versículo. Dice la palabra del Señor, Primera de Pedro 2:21. Pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ¿qué? Ejemplo, para que sigáis sus pisadas. Contraste entre el Pedro que acabamos de leer en Juan versus este Pedro. El Pedro que vemos en el Evangelio de Juan, capítulo 18, versículo 11, era el Pedro que sacó la espada porque pensaba que Jesús tenía que sufrir, ¿o no? Él decía: usted no tiene que sufrir, usted no tiene que dar su vida. Tan así era que Pedro se lo dijo a Jesús: no, usted no tiene que dar su vida. ¿Y qué le dijo Jesús? Apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo. El pensamiento del Pedro, sin procesar, es decir, de Simón, era: usted no tiene que sufrir, Jesús, usted no tiene que morir en la cruz, usted, mejor dicho, que ni se metan con usted, porque aquí tengo la espada para volarle la cabeza al que se atreva a tocarle un dedo. El Pedro procesado dice: iglesia, deben de estar dispuestos a sufrir, porque Cristo también sufrió y nos dio ejemplo.
Yo quiero que usted esté entendiendo esta palabra al día de hoy, iglesia. El Pedro sin procesar decía, ¿cuál sufrir ni qué nada? ¿Cuántos son? Vénganse a ver y aquí los atiendo. Ese era el Pedro sin procesar. Yo no estoy dispuesto a sufrir. El Pedro procesado, iglesia, está dispuestos a sufrir porque Cristo también sufrió y nos ha dejado ese ejemplo de sufrimiento y nosotros debemos seguir sus pisadas. Ese Pedro cambió mucho. Ese Pedro cambió muchísimo. Ese Pedro cambió muchísimo. En su vida de pronto no sean los mismos temas, de pronto sean unos temas muy diferentes, pero lo cierto es que cada uno de nosotros debemos de ser transformados por la palabra del Señor. Lo cierto es que cada uno de nosotros debemos de llevarle al Señor esas áreas de nuestra vida. Ese Pedro antiguo era el que decía, recapitulando un poquito la prédica, ese Pedro antiguo era el que decía, yo no pago impuestos. El Pedro nuevo, sujétese a la autoridad, respete la autoridad, honre la autoridad, dele testimonio a la autoridad, paguen los impuestos. El Pedro antiguo decía, yo no estoy dispuesto a sufrir y saco mi espada para pelear, primero muerto que sufriendo. El Pedro nuevo, venga, vamos a sufrir si nos toca sufrir, porque Cristo ya sufrió y nos dio ejemplo, vamos a seguir sus pisadas. Un Pedro completamente transformado, iglesia, un Pedro completamente transformado. Siguiente versículo, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Siguiente versículo, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Está diciendo, si te tratan mal, tú cierra la boca, no trates mal a nadie. Si te oprimen, si te hacen daño, usted quédese quietico, encomiende a Jehová la causa y Jehová peleará por ti. Ese es el Pedro transformado. Ese es el Pedro transformado. Meterse con las cosas de Dios es cosa seria. Brujos, hechiceros. Un día una bruja se metió acá a la iglesia, hizo daño. Y esa bruja hizo daño. Y era bien gordita, era bien robusta esa mujer. Buenas finanzas, porque el marido era pensionado del ejército y tenía hasta buen dinero y tenían 2 casas. Tenía buenas comodidades. Y empezamos nosotros a orar, empezamos nosotros a clamar. Un día me la encontré en un restaurante, flaca, demacrada, acabada, destruida. Es lo que nos está enseñando la palabra. Encomendamos al Señor nuestra causa y Él es el que pelea. Él es el que pelea. Él es el que pelea, el que se mete con Dios, lleva el juicio de Dios. El que se mete contra las cosas de Dios lleva el juicio de Dios, lleva castigo de Dios. ¿Usted no cree que ese ladrón que se metió, cuando llegue al infierno no le recordarán que robó una iglesia? Qué dolor tan tremendo. Porque la Biblia dice que el gusano de la conciencia nunca muere. Nunca muere. Y quién sabe cuántas otras personas no habrá robado, y a cuántas otras personas no le habrá hecho daño, y quién sabe cuántas otras cosas no habrá hecho. Hay uno que pelea por nosotros, pero eso es la transformación que Dios hace en la vida de cada uno. Esa es la transformación. Pero si a usted lo ofenden y usted se va también de boca, yo he visto esos casos, iglesia, y esos casos son ese Pedro que andaba con Jesús. Yo he visto eso con cristianos, y ahí podemos ver a ese Pedro que cuando vinieron a arrestar a Jesús sacó su espada. Y entonces nos toca en esos casos decirle, Señor, esta espada, ¿qué dijo Jesús? Mete tu espada en la vaina. Así no son las cosas. Usted no tiene que responder con la misma forma que te traten. No es así. No se debe responder de esa manera. Uy, pero es que me pegaron un puño. No debes de responder. Mete tu espada en la vaina, dice el Señor. Más bien encomiende al Señor su causa. El viernes estuvimos en la cárcel. Préstele atención a este testimonio, fue tremendo. Un pastor que fue conmigo, él estuvo preso en la cárcel. Él estuvo preso en la cárcel de acá. Salió hace años y ahora va a predicar por varias cárceles de Colombia.
Dios lo rescató en la cárcel, etcétera, y hoy le sirve al Señor. Y él contaba el testimonio, y él se paró en el patio y le predicaba a los internos y le decía: un día yo estaba aquí predicando en este patio y ferviente, yo mejor dicho era el que Dios había puesto en el patio, y le predicaba mucho y tenía un grupo grande y era como el pastor de ese patio. Y va y me coge una persona del mismo patio y me dijo: mañana vas a seguir predicando. Y yo le dije: claro, a eso el Señor me ha llamado, decía ese pastor. A eso voy, que el Señor me ha llamado, a predicar su palabra, a ganar almas para Cristo. Esa es mi pasión. Y él le mostró, se levantó la manga y le mostró: mire lo que le espera mañana entonces. Una navaja gigante, un cuchillo grandísimo. Entonces, si sigue predicando, ya sabe lo que le va a pasar. Y entonces fue a la celda, oró, duró un buen rato allá orando. Al otro día amaneció, etcétera, las filas, el desayuno, etcétera, etcétera. Se llegó el momento de la oportunidad del culto y vuelve a predicar. Comienza a predicar, comienza a predicar, comienza a predicar. Cuando comienza a venirse desde por allá atrás el tipo que lo había amenazado el día anterior con el cuchillo, a cumplir su amenaza. Yo le dije que lo iba a matar, y aquí, mejor dicho, lo va a matar por estar predicando. Y él cuenta, ese testimonio me impactó mucho. Él cuenta que el tipo se vino enfurecido, y como venía caminando enfurecido, le pegó con el hombro a otro interno por ahí, y ¡pum! Lo atropelló porque estaba allá con la mirada fija en el predicador, y ¡pum! Empujó a uno. Y es al que empujaron, pues: venga, ¿usted qué me empuja? ¿Qué tiene? ¿Qué le pasa? Y entonces el tipo siguió, fue encarnizado con el predicador, pero al que empujó sin culpa, pero pues no fue una coincidencia, fue hasta de Dios, se le fue por detrás con otro puñal y le clavó varias puñaladas por la espalda. ¿Quién peleó ahí por el predicador? Dios. Lo llevaron. Y el predicador dice: yo mismo tuve que parar la predica, yo mismo tuve que alzar a ese enemigo que me había amenazado, lo llevé a sanidad, allá a la enfermería, y yo mismo lo tuve que auxiliar. Días más adelante, porque duró allá varios días en tratamiento, en sanidad y etcétera, me mandó a llamar y llorando en la camilla me pidió perdón y me dijo: vea, yo lo quería matar a usted porque me daba rabia verlo feliz, porque aquí todos estamos pues bravos con el rencor, la rabia por estar aquí, etcétera, y etcétera, y a usted le tengo rabia porque lo veía feliz, pero ahora le quiero pedir perdón, yo quiero buscar de Cristo, me quiero reunir con usted, quiero que me enseñe la Biblia. Qué testimonio más grande, ¿no? ¿Usted se imagina donde él también se hubiese puesto a igualársele a él? No, venga, que yo también soy malo y por algo estoy acá en la cárcel, y entonces, ¿cómo son las cosas? ¿Será que se lo hubiera ganado para Cristo? Le hubiera tocado pararse a pelear con él en su humanidad. Le hubiese tocado pararse como el Simón antiguo, con su espada: venga a ver, me voy a defender yo mismo. El Pedro transformado es aquel que dice: yo encomiendo a Dios mi causa. Hay uno que pelea por mí. Necesitamos ser transformados, porque usted y yo vamos a vivir muchas situaciones en donde nos vamos a parecer a Simón, pero también vamos a tener la oportunidad de no parecernos a Simón, sino más bien en esas situaciones ser Pedros. En el día a día vamos a tener que afrontar muchas situaciones en donde o vamos a ser Simón, el viejo hombre, o vamos a ser Pedro. La decisión es suya. O usted es el viejo hombre, ese hombre de pecado, o usted permite que Dios lo cambie. Y Dios te da la oportunidad de cambiar. Dios te da la oportunidad a ti de cambiar, de ser transformado. Pero esa decisión no la va a tomar nadie más, sino solamente usted. Vamos a 1 de Pedro, capítulo número 5 y versículo número 3. Ya con esto voy a terminar. Tengo más estudio, pero lo voy a dar ahorita en el siguiente culto. Dice 1 de Pedro capítulo 5 y versículo 3: no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Dice el versículo número siguiente, dice el siguiente versículo:
y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de la gloria. Está hablando de que no se enseñoree de nadie, sino que mantenga humildad, porque Dios al humilde lo exalta y al altivo lo mira ¿de qué? De lejos. El Simón antiguo, viejo hombre, ¿cómo era? ¿Será que era muy humilde? Para nada. Pero ahora el procesado, el transformado, el cambiado, la nueva criatura, el Pedro que ya es nueva criatura, nos habla y nos enseña de humildad. Siguiente versículo. Igualmente, jóvenes, están sujetos ¿a quiénes? A los ancianos, dice ahí la palabra. Y todos sumisos unos a otros. Entonces, no solamente humildad, sino sea sumiso. Todos, dice la palabra de Dios, los jóvenes a los ancianos y todos sumisos los unos a los otros. ¿Será que el Pedro de antes era muy sumiso? Usted ya lo sabe que no, es lo que hemos venido estudiando. Pero el transformado habla de ser sumiso, de ser noble. Dice, sumisos unos a otros, revestidos de ¿qué? Sea humilde. Se le cabe en la cabeza que ese Pedro que era tan peleón y tan rebelde ahora nos esté hablando de humildad. Pero sí, él nos está dando lecciones hoy de humildad, pero porque fue procesado, porque fue cambiado. Fue cambiado. Si no hubiese cambiado, pues qué humildad va a mostrar, qué humildad va a enseñar. Pero transformado, ahora nos enseña sobre la humildad. Revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces no solamente exalta al humilde y mira de lejos al altivo, sino que también este versículo nos dice que resiste al soberbio y da gracia a los humildes. Pedro está diciendo, y cuando yo era soberbio, yo creo que Dios me resistía, pero ahora que soy humilde, Dios me da de su gracia. Dios me da de su gracia. Necesitamos ser transformados, iglesia. Necesitamos ser transformados. Ese es el mensaje de esta mañana, de esta prédica, de esta enseñanza. Necesitamos, iglesia, ser transformados con la ayuda del Señor. Necesitamos ser transformados. Dice la palabra del Señor en Juan capítulo 21 y versículo 18. Finalizo con esto, lo demás lo dejo para la siguiente enseñanza. Juan capítulo número 18 capítulo 21 versículo 18. Jesús antes de morir, de partir, cuando todavía estaba en su ministerio terrenal, habló con Pedro y le dijo: Pedro, usted sí que es un caso. Pedro, usted sí que es un problema. Usted sí que es rebelde, ¿verdad? Prácticamente eso fue lo que le dijo Jesús a Pedro. Leamos lo que le dijo Jesús a Pedro en palabras más textuales y bíblicas. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías, te vestías, te arreglabas e ibas a donde querías. Usted hacía lo que quería, ¿verdad? Usted se iba por donde quería y hablaba lo que quería y hacía lo que quería. ¿Cuántas personas antes de conocer a Cristo eran así? ¿Cuántos éramos así? Que hacíamos lo que queríamos y ni siquiera cuenta nos gustaba darle a nadie. Y hasta cuando se casaron por ahí, hasta tuvieron problemas porque yo no le doy cuentas a nadie y tampoco le voy a dar cuentas a usted. Bien sea la mujer al esposo o el esposo a la mujer. No, es que yo no le doy cuentas a nadie. Y entonces hay gente así. Es que a mí nadie me tiene que decir nada. Es que a mí nadie me manda. Yo hago lo que yo quiera. Hay gente que hasta se mofa diciendo eso. Y Jesús eso es lo que le está diciendo a Pedro. Usted cuando era más joven, usted hacía lo que quería. Usted está acostumbrado a hacer lo que usted quiere. Mas cuando ya seas viejo, ¿qué? Ya no está hablando del tiempo pasado. Va a llegar un tiempo, Pedro. Antes hacía lo que se le daba la gana, pero va a llegar un tiempo más adelante en donde ¿qué? Extenderás tus manos y te ceñirá ¿quién? Ya no tú te vas a ceñir, sino que otro es el que lo va a ceñir y te llevará a donde ¿qué? A donde no quieras. Qué tremenda esa palabra del Señor Jesús hacia Pedro, porque el Señor Jesús le dice a Pedro: usted está acostumbrado a hacer lo que se le da la gana, usted está acostumbrado a hacer las cosas a su manera, y un día va a tener que aprender que las cosas no son así. Un día va a tener que aprender a hacer caso.
Un día va a tener que ya no ceñirse usted, sino otro lo va a ceñir y lo va a llevar a donde usted no quiere. Y eso, si usted sigue leyendo el contexto del pasaje y demás, está hablando de la muerte con la que iba a morir el apóstol Pedro. Historiadores y no la Biblia. Historiadores y no la Biblia. Hay historiadores que nos dan luces de cómo fue que murió los apóstoles y es cómo murió Pedro. Crucificado boca abajo, porque pues él dijo que no era digno de morir como Cristo murió. Pero historiadores cuentan que antes de crucificar a Pedro, le crucificaron a su esposa. Doloroso, ¿verdad? Y después de tener que ver a su esposa crucificada, el turno para Pedro. Eso era una persecución terrible. Pastor, ¿dónde está la Biblia? Por eso le aclaré y le hice el paréntesis. Historiadores. La historia cuenta que a la esposa de Pedro la crucificaron. Y luego a Pedro le tocó el turno. Y él ahí fue donde dijo: a mí no me crucifiquen como a Jesús, no soy digno de crucificar, de esa crucifixión, sino crucifíquenme en boca abajo. Pero ahí vemos en donde el Señor Jesús entonces procesa, ahí es donde más bien necesitamos usted y yo ser humildes y mansos, porque si usted y yo somos como ese Pedro y yo hago lo que se me dé la gana y a mí no me dicen cómo hacer las cosas, yo hago las cosas a mi manera, este versículo es para usted, donde Dios le dice: un día le va a tocar hacer las cosas que no quiera, un día va a tener que aprender a hacer caso. Y Dios trata por las malas y procesa por las malas. Si no aprendemos a las buenas, aprendemos a las malas, que es lo triste. Pero más bien qué bonito es que nosotros, teniendo el espejo de la palabra, porque la Biblia nos dice que todos esos hombres y mujeres de Dios han estado allí en la Biblia, escritos sus historias, para que nosotros tengamos ese espejo de lo bueno y de lo malo y tomemos la decisión de: Señor, mire, le pasó esto a Pedro, Señor, yo más bien hoy mismo tomo la decisión de someterme a ti. Y voy a orar por mi familia y por otras personas para que también sean transformados por el Señor Jesucristo. Amén. Conociendo a Jesús, anunciando el Evangelio de Dios hasta lo último de la tierra, instruyendo a su pueblo en la sana doctrina y el conocimiento del Hijo de Dios.